Journey to Silius, el legado de la esperanza. En el año 2373 la humanidad se extendía por las estrellas. El sueño de James McCray, un brillante científico, estaba a punto de hacerse realidad. La creación de una colonia espacial autosuficiente en el sistema Silius. Pero en un parpadeo de fuego y metal retorcido, una explosión masiva consumió la estación Heliópolis. Entre las cenizas y el silencio del vacío, el joven Jay McCray observaba con horror los restos de lo que debió ser el futuro de su familia, ahora convertido en un cementerio de naves. Tras el supuesto accidente, Jay regresó a los laboratorios privados de su padre. Allí, escondido tras un panel falso, encontró un pequeño disco de datos grabado con el sello personal de James. Al activarlo, no solo halló los planos completos de la colonia, sino también un registro de advertencia. No fue un fallo técnico, fue un sabotaje perpetrado por un grupo terrorista que buscaba controlar la tecnología de energía avanzada de la estación. El dolor de Jay se transformó en una fría y afilada determinación. Las grabaciones revelaron que un grupo radical, liderado por un enigmático hombre llamado Van, planeaba usar los restos de la tecnología de Silius para fabricar armas de destrucción masiva. En la pantalla, la imagen de James McCray aparecía por última vez, instando a quien encontrara el disco a proteger el progreso de la humanidad. Jay juró que no permitiría que el sacrificio de su padre fuera en vano. Él mismo terminaría el trabajo, pero primero, debía desmantelar al ejército que lo destruyó todo. Jay no era un soldado, pero era un prodigio de la mecánica. Usando el equipo experimental que su padre había diseñado, Jay ensambló una armadura de combate ligera y un arsenal de armas de energía. Con cada pieza de metal que ajustaba a su cuerpo, sentía que se alejaba de su antigua vida de estudiante. Se colocó el casco, ajustó su rifle láser y abordó su nave personal. El viaje hacia las ruinas industriales del sector Silius había comenzado. La primera base de los terroristas estaba oculta en una zona de procesamiento de desechos. Al aterrizar, Jay fue recibido por un enjambre de robots centinelas. Eran máquinas de guerra automatizadas, reliquias de la antigua defensa de la colonia reprogramadas para matar. Con reflejos rápidos, Jay esquivó las ráfagas de fuego y devolvió el ataque, abriéndose paso entre chispas y aceite hidráulico. La venganza tenía un sabor a ozono y metal quemado. En las profundidades de los túneles subterráneos, Jay se encontró cara a cara con el primer oficial de Van, un soldado blindado que empuñaba un cañón de plasma. «Eres solo un niño jugando a ser héroe», rugió el mercenario. Jay no respondió con palabras. Utilizando la agilidad de su armadura, se deslizó por las pasarelas metálicas, buscando el punto débil en la pesada maquinaria del enemigo. El combate fue feroz, pero la voluntad de Jay era superior a cualquier blindaje. Después de superar las defensas externas, Jay llegó al hangar principal del complejo enemigo. Ante él se alzaba una visión aterradora, una gigantesca fortaleza móvil, construida con los mismos materiales que su padre había diseñado para la paz. Los terroristas habían convertido el sueño de James en una pesadilla de artillería. Jay sabía que si esa máquina salía del hangar, ninguna colonia espacial estaría a salvo. Debía destruirla desde el núcleo. En el puente de mando de la fortaleza finalmente apareció Van. No era un monstruo, sino un hombre de mirada gélida que creía que solo el poder militar traería orden al caos del espacio. Tu padre era un idealista, Jay. El universo solo entiende la fuerza, dijo Van mientras desenvainaba una hoja de energía. Jay dio un paso adelante, con su arma cargada al máximo. Mi padre construía puentes, tú solo construyes tumbas, replicó Jay antes de iniciar el duelo final. La batalla hizo vibrar los cimientos de la base. Jay logró sobrecargar el núcleo de energía de la fortaleza, provocando una reacción en cadena. Van cayó derrotado entre los escombros mientras las sirenas de evacuación aullaban por todas partes. «Corre, muchacho. Este lugar va a estallar», gritó una voz interna, pero Jay se tomó un segundo para recuperar el disco de datos de su padre que Van le había arrebatado. Con el disco a salvo, corrió hacia los muelles de escape mientras las paredes se desplomaban. Desde la cabina de su nave, Jay vio cómo la base terrorista se convertía en una estrella fugaz que desaparecía en la oscuridad. El sistema Silius volvía a estar en silencio. El camino de la venganza había terminado, pero el camino de la reconstrucción apenas comenzaba. Mirando el disco de datos, Jay supo que el sueño de su padre aún vivía en él. Algún día, Heliópolis volvería a brillar, no como un arma, sino como un hogar para todos entre las estrellas.